Hebreos capítulo 12. Dice así: por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este nuevo día y esta nueva oportunidad que tú nos das de reunirnos para orar, para alabarte, para adorarte y para escuchar tu palabra. Te rogamos que la sangre del Cordero que fue derramada por causa de nosotros para limpiarnos de todo pecado, en esta hora limpie nuestras conciencias, nuestro espíritu, Señor, y todo nuestro ser, y podamos oír, Señor, con oídos espirituales tu palabra, y que dentro de nosotros, Señor, se despierte ese anhelo por agradarte a ti, que se despierte en nosotros ese anhelo por entender que somos escogidos, que somos especiales, que somos esa reserva, Señor, que tú has levantado para estos tiempos, llevar el mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol que escribe esta carta a los hebreos hace una recomendación, y la recomendación, si ustedes saben, que se cree que quien escribió esta carta fue el apóstol Pablo, quien en cierta ocasión, por estar en una ciudad en Antioquía, lo apedrearon y prácticamente a él lo tiraron en las afueras de la ciudad. Se creía muerto. De allí fue que los discípulos fueron a recogerlo, oraron por él. Pero en una de sus cartas él dice, yo no sé si fue en espíritu, fue en el cuerpo, pero conozco a un hombre, y habla que ese hombre es él, que subió hasta el tercer cielo. O sea, donde él parece ser que en esa muerte él fue al cielo y allí tuvo una revelación. Y por eso él con tanta propiedad nos dice a nosotros los cristianos que debemos tener en cuenta, dice, por tanto nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo ve el apóstol Pablo desde el reino espiritual a un cristiano? Podríamos decirlo, porque uno a veces se ve como una persona normal, que tiene una familia, que tenemos que trabajar, luchar para traer el sustento, pero espiritualmente nos vemos de una manera diferente. Es como en un estadio. O sea, su vida, uno a veces piensa, uy, no, la vida de nosotros es corta, y se ve como en un estadio, pero hay dos barras en ese estadio. Aquí dice una grande nube de testigos. Hay dos barras en ese estadio. Está la barra de los ángeles celestiales, los ángeles de Dios que nos animan, que nos dicen, vamos, tú puedes, que nos desatan palabra, ánimo. Pero también tenemos la barra enemiga, que está gritando, ya va a caer, usted no es capaz, usted es un enclenque espiritual, usted no ora, usted no puede, usted no va a salir con nada. Y en esa nube de testigos, cuando el apóstol Pablo dice, despójense, o sea, la forma de poder correr esa carrera, dice, despójense de todo peso y del pecado, no de la plata, del peso del pecado que nos asedia. Dice, y corramos con paciencia esa carrera. ¿A qué se refiere? Pues el pecado obviamente lo compara como esas pesas que les ponían algunos esclavos. Entonces, aunque ellos intentaran correr, escaparse, no podían, porque estaban amarrados a unas cadenas, y esas cadenas tenían como unas bolas de hierro, así que ellos, por más que intentaran escapar, no podían. Y el apóstol Pablo ve así a una persona que intenta servirle a Dios, pero no deja el pecado. Por eso es que muchas veces tiene como estaciones donde como que florece, como que sí, pero con la misma al tiempo se le ve en los mismos pecados.
porque esa persona no ha determinado llevar su pecado a la cruz, abandonarlo, dejarlo allí. Y el apóstol decía, mira, corra con paciencia. ¿Qué significa correr con paciencia? Ya sabemos que paciencia es la virtud que sabe esperar en Dios a pesar de las circunstancias. ¿Qué es paciencia? Apréndaselo. Virtud de saber esperar en Dios a pesar de las circunstancias. Habrán circunstancias en la vida en que uno no la pasa tan bien como quisiera. Circunstancias en la vida en que uno de pronto pasa por crisis económicas, crisis familiares, crisis emocionales, sentimentales. Pero correr con paciencia dice que ese amor por Dios, esa decisión que yo tomé por Dios, no está condicionada a las cosas que a mí me ocurran. Por eso es como cuando uno determina, y como decía el apóstol Pablo, sea la vida, sea la muerte, lo presente, lo futuro, lo que haya por venir, dice, ninguna cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces, para poder correr esa carrera, ¿qué tengo que soltar? El pecado. Cada vez que uno peca, Satanás siempre presenta el escenario. Yo no sé cuántos vieron la película El abogado del diablo. ¿Cuántos la vieron? Bueno, esa película tiene una revelación de lo que es el reino espiritual. Y como cuando el hombre al final le va a hacer el reclamo a Satanás, usted me dijo, no, yo no lo hice a usted pecar en nada. Yo sencillamente le presenté el telón, le abrí, le presenté el escenario, pero usted tomó la decisión. Así es el enemigo, él siempre le va a presentar a usted el escenario para que peque. Pero una vez peca, ese testigo, esos demonios que lo motivaron a pecar, se presentan ante Dios y empiezan a argumentarlo. Usted no lo puede bendecir, usted no puede ayudarlo. Mire, ¿por qué? Porque usted mismo dice en su palabra que el que comete pecado, esclavo es del pecado. Y el que se somete a un señor para obedecerlo se hace esclavo de ese señor, diciendo el que se somete al pecado es esclavo del pecado. ¿Y quién es el padre de todo pecado? Satanás. Entonces, si usted está pecando, ¿quién es su papá? Note cómo Jesús lo dijo cuando le dijo a los discípulos, le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y claro, ellos se asustaron, los judíos, que le dijeran eso. Eso era una ofensa. Y ustedes son de vuestro padre el diablo. ¿Pero por qué? Dijo, porque los deseos de él ustedes quieren hacer. Y él peca desde el principio y nunca ha dicho la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos que para poder correr esa carrera, lo primero que tenemos es que deshacernos del pecado? Si para ello usted tiene que entrar en ayuno, si usted tiene que apartarse, yo siempre le digo a la gente, mire, apártese, luche por su salvación, saque un día en la semana, cuando tenga un día de descanso, dígale a su familia, bueno, este mediodía voy a estar apartado, y apártese a solas, ore. Sabe que una de las cosas a las cuales el diablo le tiene miedo, pánico, no es a una persona que predique con euforia, que mueva las masas, no es a esa persona. El diablo no le tiene miedo a alguien que sepa mucha Biblia, de hecho él se la sabe. El diablo no tiene miedo a alguien que diga, uy, yo tengo 20 años de cristiano, tampoco le tiene miedo. ¿Sabe a quién le tiene miedo Satanás? Al cristiano que se arrodilla, sea joven, chico o grande. El diablo le tiene miedo, porque cuando uno se arrodilla, yo no sé si usted se ha notado, es cuando uno se sincera con Dios, es cuando uno es capaz de decirle, Señor, perdóname, es cuando uno se mira como en un espejo hacia adentro y dice, Señor, yo no puedo seguir con este pecado, Señor, ayúdame. Y es ahí cuando el diablo pierde toda potestad y todo poder contra un cristiano. Por eso el diablo le tiene pánico a la gente que sabe orar, a la gente que sabe orar, que sabe arrodillarse. Es más poderoso a esta arma que cualquier tanque de guerra que pueda tener la humanidad. Por eso yo les digo en esta mañana, para poder correr tenemos que abandonar el pecado, porque de lo contrario son esfuerzos infructuosos, son luchas. De pronto, así como en una ocasión decía mi hija Helen, más pequeñita, y entonces yo estaba hablando con alguien de una persona que un poco iba a la iglesia, otro poco pecaba, y yo decía, terrible, Dios mío, terrible la situación de esta mujer, porque entonces Helen empezó a reírse, porque yo dije, no, si se muere se pierde. Y yo, pero mami, ¿por qué te ríes? Dijo, mami, porque ni disfrutó del mundo y tampoco se salvó.
Y yo dije, qué conclusión tan sabia. O sea, el estar en la iglesia y no arrepentirse hace que usted tampoco se salve. El no tener realmente, ni puede estar afuera porque ya no va a disfrutar el mundo, pero tampoco disfruta de Dios y al final siempre se va a perder. Por eso es que hay que tomar decisiones con nuestra alma, es tan valiosa que el apóstol lo recomendaba. Y dice algo, después de soltar el pecado, ¿qué tenemos que hacer? Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El segundo aspecto que usted debe tener en cuenta para correr esta carrera, ponga los ojos en Jesucristo. Y uno a veces le dice a la gente, ay hermano, ponga los ojos en Jesús. Y el que está pasando la pena dice, pero ¿cómo se hará? ¿Cómo hago yo para no detenerme a mirar los errores de mis hermanos, los errores de otros? ¿Cómo hago? Ponga los ojos en Jesús. Esto se da en la medida que usted empieza a tener una comunión con el Señor, donde usted aprende a mirar a Jesucristo siempre. Y usted dice la Biblia que Jesús no se puso a mirar tal contradicción de pecadores, porque donde Jesús se detenga a mirar la humanidad, dice, era tal la contradicción que él se hubiera dicho, pues que se salven como puedan. Al punto que en su oración, su clamor, cuando él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos cómo Jesucristo no estaba mirando la humanidad, estaba mirando al Padre. Porque en donde él se detenga como humano a mirar la condición del ser humano, hubiera podido haber desmayado, porque él estaba en la condición de hombre. Por eso cuando él dice, yo les di ejemplo, o sea, yo viví en medio de pecadores, gente que les hacía un milagro y al otro día eran mis enemigos. Gente que clamaban, Señor, ayúdanos, y Dios les daba y después gritaban, crucifícalo. Eso es lo que Jesús está diciendo, yo lo viví. Vean mi ejemplo y sigan, no desmayen. Habrá gente que le va a acompañar a usted un tramo del camino y no por eso usted tiene que desanimarse. Habrá gente que seguramente en el camino Dios los va a usar para hacerlo mejor a usted, para enseñarlo a perdonar. Y uno muchas veces cuando no tiene los ojos puestos en Jesús, lo que hace es que se amarga la vida y empieza uno a resentirse. Y ya se empieza a perder esa comunión con Dios y empiezas a decir, es que no hay que confiar en nadie, mire que yo, no, el Señor dice, pongan los ojos en mí. Poco a poco, cuando usted mire las debilidades de la gente, voltea los ojos hacia Jesús y mira qué hizo Jesús con el pecador. Jesús fue muy misericordioso con los que no conocían nada de Dios. Fue demasiado, yo digo, se pasaba de misericordioso. Pero con los que conocían la ley y eran contradictores, Jesús fue enérgico, pero aún así no los maldijo. Aún así les daba la espalda y los dejaba. Salía de ahí. Esa es la actitud que uno debe tener. No ponerse a pelear con nadie, a contradecirse, no. Con los pecadores usted no puede ser como el dedo acusador, es que los idólatras, los hechiceros no van a ir, no. Con ellos usted tiene que mostrarles el amor de Dios, con cuerdas de amor atraerlos. Con los que ya conocen de Dios y son contradictores, no se ponga a pelear con ellos, déjalos, avance, siga usted el camino. Eso es lo que la Biblia dice, consideren lo que hizo Jesús. Y él dice la Biblia que lo que a él lo sostenía era el gozo puesto delante de sus ojos. ¿Cuál gozo? ¿Cuál era el gozo? Dice que el gozo que estaba puesto delante de sus ojos. El salmista dice, el gozo del Señor es la fuerza de mi vida. Pero hay mucho cristiano amargado, mucho cristiano enojado, mucho cristiano que aún predica es con rabia, aún predica es como que dando leño a ver si la gente se convierte. Y aquí dice, no, el gozo que había puesto delante de los ojos del Señor es que él tenía los ojos puestos en el Padre todo el tiempo. Y que el gozo que a él le producía saber que pronto regresaría, que estaría nuevamente al lado de su Padre, lo mantenía, lo sostenía. ¿Cuántos saben que pronto nosotros veremos el rostro de Jesús? Pronto lo veremos.
aquí en 50 años yo creo que ninguno de nosotros estamos. Otros, quién sabe, en 10, 20, pero pronto veremos el rostro del Señor. ¿Y a usted no le alegra, no sueña con ver ese momento? Ese es mi sueño. Yo cada día pienso en eso, el día que yo abra mis ojos en el cielo y que yo mire a Jesús cara a cara y que Jesús me diga, bien hecho, sierva buena y fiel, entra en el gozo del Señor. Yo deliro por escuchar esas palabras del Maestro. Y ese es el gozo que está puesto delante de nosotros. Por eso, pase lo que pase, yo tengo que seguir mirando hacia allá, que en el camino alguien se me quedó, que alguien habló, que alguien dijo, no, yo tengo que seguir mirando hacia allá. Y esa va a ser la fuerza de su vida. Dice la Biblia que Jesucristo resistió tal contradicción de pecadores y su ánimo no se cansó. ¿Cuántos han desmayado en el camino? ¿Cuántos se han quedado atrás? Porque no tienen puestos los ojos en Jesús. Mira, hay cristianos que desgraciadamente, después de que Dios empieza a usarlos, quitan los ojos de Jesús y ponen los ojos en el don que el Señor les dio, en la bendición que Dios les dio. ¿Cuántos aún tienen un talento para hacer algo para el Señor? Y en vez de mantener los ojos en Jesús y utilizar ese talento para acercar a otros a Cristo, lo que hacen es que ponen los ojos en el talento y se desvían. Por eso usted oye miles y miles de cristianos queriendo ser artistas, queriendo tener fama, queriendo tener otras cosas, porque se desviaron, quitaron la mirada de aquel que los había llamado. Y cuando él dice, él sufrió, o sea, yo digo, mira, Jesús era un héroe que tenía el poder para defenderse, pero lo contuvo. Y eso es más grande. Usted a veces quiere desquitarse a alguien, pero no tiene el poder y no lo puede hacer. Yo que ya se escuchaba en la marcha, y yo decía, Dios mío, ¿cuánto perdón necesita este país? A una mujer insultar horrible, no, es que me mataron, no sé qué, y los insultaba horrible. Yo dentro de mí dije, pero si se muere también se va al infierno, porque no ha perdonado. Ciertamente sí hay un dolor, y Jesús nos enseñó que a pesar del dolor, a pesar de lo que a él le estaban haciendo, él mantuvo su mirada en el gozo, en el Señor. Y él sabía que todo lo que estaba sufriendo lo llevaría a él a traer salvación. Tal vez cuando usted se calla en su casa y usted no grita, no insulta, no maldice, tal vez usted esté llevando salvación a ellos. Cuando usted es honesto, a pesar de que esa honestidad le lleva a usted tal vez a no tener beneficios momentáneos, tal vez usted esté llevando la salvación. Cuando usted no miente, aunque de pronto lo insulten por haber dicho la verdad, usted está llevando salvación. Cuando usted cambia su actitud, cuando usted empieza a cambiar en su casa y ahora usted es amado, es famoso en su casa, todos lo quieren. Cuando llega el papá, qué felicidad, qué alegría. No están por ahí preguntando a los chinos, papá, ¿y cuándo es que te vas? Papá, ¿y hasta cuándo se va a quedar? Porque no quieren verlo en la casa por el mal genio, por el mal carácter, porque no muestra a Cristo en su corazón. Por eso usted en este día tiene que determinar poner sus ojos en el Señor, y todo lo que usted haga, diga o piense. Si usted está en el trabajo, mira, aunque la gente no le crea, la gente está observando sus actitudes. La gente está mirando lo que uno hace, cómo se comporta, cómo actúa. Y cuando uno actúa mal, les está dando argumentos. ¿Sí ve? Por eso es que yo no creo. Yo vi uno de los diputados en una ocasión me dijo por una actitud que tuvo otro, me dijo, sí, por eso es que yo no creo en los cristianos. Y yo le dije, tranquilo, los 12 discípulos tuvieron uno muy cercano, era Judas, mas sin embargo los otros 11 continuaron. Y él se sonrió y dijo, sí, ¿no? Y porque no podemos poner los ojos en el hombre. Pero yo me doy cuenta cómo la gente, cuando uno abre la boca, cuando se enteran que uno es cristiano, todos voltean a mirar a ver y están poniéndole el ojo a ver cómo habla, cómo piensa, cómo actúa. Y de sus decisiones dependen que otros se salven o se vayan al infierno. Por eso yo quiero decir en este día, Dios nos ha llamado para que nosotros tengamos esa paciencia, corramos esa carrera, pero mire a Jesús que está allá al fondo y que le está diciendo, ven, ven. Cada vez que usted sienta, porque el diablo le va a poner zancadillas, va a poner gente que seguramente usted le sirvió y gente que va a hablar mal de usted. Cierre sus oídos, no se ponga a ponerle cuidado a todo lo que dicen,
porque el infierno ruge contra los verdaderos hijos de Dios. Y que a partir de este día usted determine, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. El año pasado nosotros pasamos una de las situaciones más terribles, donde yo pasaba noches enteras orando, haciendo vigilia, diciendo, Señor, ¿qué está pasando? Porque si hay algo que yo amo y que he amado desde que me convertí son las almas. Y he guardado mi corazón de no hacer nada que las lleve a la perdición. Y cuando pasamos por esos momentos uno a veces siente, uy, Dios mío, como que ¿será que ya, bueno, el Señor ya no me quiere más aquí? Muchas veces en la campaña el pan de nosotros eran las lágrimas. Pero ¿sabe qué? En cada reunión que íbamos, a mí me hierve la sangre por predicar del Señor. Y cada vez que íbamos, había lugares donde a veces le dicen a uno los asesores, no, habla de política. Y yo cuando me pongo a mirar la gente, sus problemas, cómo ellos ponen la mirada en un político a ver si se les va a dar la solución y no la tiene, yo lo he visto, no la tiene. He visto cómo la gente va detrás de uno y todo le ruegan y ellos no tienen la solución, a veces no tienen ni para ellos. Y sabe que yo en esos momentos, yo decía, Señor, si esto ha de valer la pena, que sea para que el evangelio corra, para que las gentes puedan conocerte a ti. Y en medio de toda esa crisis el Señor nos hizo más fuertes, el Señor nos hizo más valientes. Si alguien decía, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y me ha enseñado a amar a la gente y yo hoy me doy cuenta cómo he podido amar a una de las personas que se fueron y cómo las puedo encontrar en la calle normal. Pero primero tuve que orar y cerrar mis oídos y no escuchar nada, no prestar atención a lo que el enemigo quería decir y amarlos con el corazón, porque el Señor dice, ténganlos como a gentiles y publicanos. ¿Y quién es un gentil y un publicano? Alguien que necesita ser salvado. Y solo se va a salvar si hay alguien que delante de Dios vaya y pueda arrodillarse y pedir por esa persona. Yo quiero decirles, necesitamos perdonar a nuestras familias, líderes que necesitan perdonar a los discípulos, porque de pronto se sienten defraudados. Usted no puede amargarse la vida, usted no puede permitir que el enemigo frene la carrera. Solo mira a Jesús, su anhelo más grande tiene que ser entrar por esa puerta y que el Señor le diga, venga, que usted pueda decir, Señor, lo logré, coroné, lo hice. Y es muy corto, algo de que yo digo, yo creo que tengo 27 años para servir al Señor, y eso cuento si llego a los 70, así con todas las energías, porque yo quiero ser como Sara. ¿Cuántos tiene usted para servir al Señor? ¿Se ha hecho las cuentas cuánto de su vida le queda para servir a Dios? La plata, todo. Mira, yo nunca he visto a alguien que que hagan un entierro con trasteo. Todo se quedará. Si Dios te bendice, utiliza eso para servir al Señor, utilízalo. Si Dios te da gracia, utiliza la gracia para ganar almas. Si tienes un talento, utilízalo para servir al Señor. Todos podemos servirle al Señor de alguna manera, de donde Dios nos haya puesto, todos podemos hacerlo. Pero lo que el apóstol Pablo dice, mire, despójese, suelten hoy el pecado. No importa si es pequeño, no importa, no, Señor, es mi genio. El mal genio lo puede llevar a uno al infierno.